ahora tenemos a nuestros entrevistados. Exacto, Marcia Paradiso va a ser la primera en ingresar, pero antes de ingresar, tenemos que ver algo, porque nuestra entrevista va sobre Rocambole, sobre Ricardo Cohen, porque le hicieron una película documental sobre... Rocambole en el camino. Acá, Rocambole en el camino se llama muy bien, una de las figuras más icónicas del arte visual en el rock nacional, creador de las tapas y la estética de Patricio Rey y sus redonditos de ricota, nada más, algo que les anticipábamos al inicio, ¿no? Sí. Esas tapas de CDs, esas grandes ilustraciones que terminaron en la piel. Todo lo que llamaríamos el branding, el merchandising. Sí. ¿No? ¿Está bien? Los de marketing me corrigen. Cambió una época en cuanto a lo que respecta al dibujo dentro de las tapas de los CDs, entre otras cuestiones. Y bueno, vamos a hablar sobre el documental que hicieron tanto Marcia como Matías González. Exactamente. Pero antes tenemos el tráiler, ¿no? Para ver del docu de los chicos que se va a estrenar en breve, nada más ni nada menos que el sábado 25 de abril. O sea, este fin de no, el otro no, el otro. Sí, es verdad. Tienen tiempo para prepararse. Después del 11 tenés el 17, sábado 17. Y es el otro, el 25. Exacto, hay tiempo. Bueno, exactamente. Vamos a ver el tráiler y después vamos viene ella. Vamos a ver el tráiler mientras Marcia viene y se acomoda. ¿Qué les parece? Dale. El tráiler de Rocambole en el camino a la cuenta de 3, 2, 1... Trailer. Es difícil imaginar un mundo sin arte. Es difícil imaginar un mundo sin cine. Es difícil imaginar un mundo sin música. Siempre pensamos que un disco era una especie de obra conceptual. Tenía que tener ideas musicales y tenía que estar vinculado con ideas visuales. Está el original. Yo creo que deben ser los únicos discos en el mundo cuyo envoltorio se hizo en un momento en serigrafía. Y siempre se dice que como que el rock platense no es solamente música, sino que tiene algo más. Lo visual, lo estético, lo escenográfico, lo literario. La explicación coherente, yo creo que ninguno de aquellos que participamos de todo este asunto la tengamos. Jamás, ni en mis pesadillas más alucinadas, pensé que algunas de las imágenes que yo realizaba se iban a difundir de la manera como se difundieron. Yo voy en trenes, no tengo dónde ir, algo me late y no es mi corazón. ¿Qué se siente quizá haber creado la imagen quizá más tatuada de toda la Argentina? Y yo no dejo de impresionarme, la verdad a mí me asusta. Yo no me hago cargo. Ya la quiero ver, Muy bueno. Te remanija. Ahí está. Marcia Paradiso y Matías González. Que entonces, remanija. Es momento de presentarla a ella, licenciada en Comunicación de Lomas de Zamora. Exactamente. Nada más ni nada menos hace su ingreso. Marcia, bienvenida. Nuestra querida Facultad de Lomas de Zamora. Exacto. Marcia, ¿cómo estás? Bienvenida, muy bienvenida. Va por acá. Un gustazo, muy bien. Muchísimas gracias por haber venido. ¿Todo bien? Bueno, por pase allá. nomás, siéntese. Allá, ¿o no? ¿En esta? Claro, allá. Acá, perdón. Pase nomás, siéntase cómoda. Bueno, Marcia, un gustazo haberte tenido. Imagino que ves. ¿Cómo haberte tenido? ¿Ya se va? Claro, recién llegó. Bueno, a que estés acá, haberte tenido presente de tiempo reciente. Acércatelo como quieras. Los auris como vos quieras, no hace falta. Eso, ahí estamos, perfecto. Están viendo las manos de nuestra productora, de Daniela Yacar. Exactamente. Está muy elegante hoy, Dani. ¿Cómo estás, Marcia? Bien. ¿Todo bien? Bien, por suerte bien. ¿Egresada de Lomas de Zamora? Sí, egresada de Lomas de Zamora, primero de la Escuela de Cine de Avellaneda. Es decir, todo con Urbano Sur lo tenemos que valorar. Y bueno, después hice la carrera de comunicación, que me encantó, así que bueno, se complementa mucho para un documental. Wow. Bien. ¿Y ves el documental y qué pensás, qué sentís?
Mirá, no es que lo ves, lo recontra ves, es tanto lo que lo vas trabajando en la edición, porque el documental es lo que se llama un documental de observación. Nosotros lo que hicimos es acompañar a Rocambole durante un montón de charlas que él va dando por La Plata, por Avellaneda, por Capital, y en eso que él va charlando y el público se le va acercando, y también, bueno, dentro de su taller, van apareciendo esta cuestión más cotidiana, más natural, donde él cuenta su historia y cuenta cómo fue haciendo su obra a un público que está presente. Es decir, el espectador va a terminar siendo como el público que está sentado delante de él en esas charlas. Claro. ¿Viste? Es como, no hay una entrevista, no hay una pregunta, es él que cuenta su historia. Entonces, armar con esa estructura es bastante complejo, ¿viste? El tema montaje. Entonces lo vi muchísimo. O sea, ustedes no le preguntan directamente a él en ningún momento. En ningún momento. ¿Fue nada. decisión de ustedes? Es una decisión nuestra para que quedara contado en lo que es una narración a partir del protagonista. Claro. Y como él además lo está haciendo hace varios años, que está visitando muchos espacios, algunos universitarios, otros puede ser un centro cultural chiquitito, de barrio, hace una recorrida inmensa, estuvo en este verano en el Centro Cultural Recoleta y fueron miles de personas a ver su muestra. Es decir, él es muy popular, como puede ser académico, puede ser popular, Claro. tiene las dos vetas. Y entonces la idea era esa, que lo contara él, lo que él fuera, digamos, recortando en cada una de estas narraciones, después armó como un solo hilo de narración, pero son muchas narraciones. Ustedes armaron ese hilo. Claro, eso es lo que te digo, que cuando vos me decís qué haces cuando lo ves, lo vimos tanto, porque claro, ya era muy perderme difícil. hago. Claro, Pues, es que ¿te acordás de esto, lo otro? De que... Claro. Porque imagino que sí, por ahí hay una charla en Avellaneda, otra en Lomas, sacás una parte de Avellaneda, sacás una de Lomas y vas construyendo toda su vida. Exacto. Y imagino que también debes haber escuchado la misma anécdota 10 veces y por ahí te gusta más la de tal lugar. Exacto. Entonces dejas una. Exacto. Las vas recortando y las vas armando, a veces las armás desde el audio, una parte, y otras no, son completas video, como está en claro. el video. Y también, bueno, él tiene un periodista que es casi su biógrafo, diríamos, de allá de La Plata, de Radio Universidad, que se llama Oscar Jalil. Entonces él lo visita en su taller y desde su taller va sacando los originales de los discos, como fueron hechos en su momento en serigrafía, esas tapas que son imposibles de imaginar, que eso era la manera de hacer el arte de tapa, Claro. más pensándolo desde el hoy, ¿no? Sí. Para los que están del otro lado y no saben quién es Rocambole, ¿quién es Rocambole? Bueno, Rocambole es un artista plástico que no solo, digamos, vamos a valorar su obra visual, que es muchísima, porque él tiene todo un trabajo que tiene una parte que está muy ligada a la música. Él, digamos, es el responsable de todo lo que es la iconografía de Los Redondos, donde mucha gente lo conoce y no lo conoce como persona. Exacto, por eso. Sí. O sea, Gente- conoce su obra y no al artista. Y no sabe quién es. Es decir, lo pueden tener tatuado, Sí, lo tal pueden cual. llevar en remeras, lo pueden llevar, no sé, reconocer todas esas imágenes, además de las tapas de los discos. Él hacía todo, todo. Imagínense en los 70, en los 80. Él antes de Los Redondos trabajó con otro grupo musical también de La Plata, la Cofradía de la Flor Solar. Él estudiando en Bellas Artes, en un momento que hubo una dictadura previa a la dictadura del 76, cierran la facultad y él arma, junto con otros compañeros del centro de estudiantes, la facultad paralela la llaman, y en una casa, alquilan una casa y viven en comunidad. Tremendo. Bueno, así es como se conoce con el Indio Solari, así es como se conoce con Sky. Es decir, hay toda una movida previa a lo que nosotros después conocemos como el fenómeno de Los Redondos. Y eso tiene que ver con una filosofía, con una ideología, con una mirada de cómo era el mundo en ese momento y lo que ellos pretendían a través de la música. Es como más transparente todo lo que después, cuando vos volvés a escuchar y volvés a ver esas tapas, lo ves como desde otro sentido, como decir, Claro. bueno, es natural que haya sido así, Sí, sí, y Claro. le ves la conexión total. la conexión total. Esta imagen en particular, estuve Sí. escuchándolo en una entrevista que dio, que esta no era ninguna tapa, Claro. pero que ¿querés contarlo vos? O sea, Bueno, que después bueno, terminó siendo tatuaje Bueno. por todos lados y terminó casi metiéndose. Es que él tenía que hacer un aviso para el suplemento Sí de Clarín. Sí. Y se lo avisan en el día, entonces la hace en un bar,
recortando, compra una cartulina, Liquid, con Liquid hace la parte blanca, y bueno, ese diseño ya lo tenía en la cabeza, lo tenía elaborado, lo tenía repensado en función de unos esclavos. Bueno, él estaba ya pensando en la idea del esclavo, pero eso lo plasmó en un rato en un bar. ¿El aviso era sobre el disco? Era sobre un tema. Era, creo que, la presentación en obras. Ahí va, ok. Entonces lo llevan y pierde su original. Es decir, lo que nosotros vemos nunca vamos a ver el original porque se quedó en el suplemento, sí. Claro. Después él, bueno, por supuesto lo vuelve a hacer. Y entonces en la tapa de octubre no estaba el esclavo, pero empieza a notarlo, sobre todo Poli, empieza a notar que iban con banderas, que iban con remeras, que esa imagen la empiezan a replicar de lo que habían visto en el aviso del diario. Claro. Entonces, a partir de eso, ella le propone que lo incorporen y lo ponen en la contratapa del CD. Es decir, que es el público el que se apropia de esa imagen, claro, y la hace tan popular, digamos, hablan de que es la imagen tatuada más popular de la Argentina. Claro, impresionante. Escuché como que la gente lo ponía al revés y lo ponía de tapa. Claro. O sea, ponía la contratapa como tapa de lo impactante y lo fuerte que había sido. Hablando del público, justamente, ¿a qué público está apuntado el documental? Porque es muy amplio, recién en el tráiler se veía claramente que hablaba de la importancia del arte, de nuestra historia argentina, ¿qué aristas recorre? Que bien decías que tiene una narración inicial, una narración principal, pero después se va ramificando. Nosotros en un principio pensamos que obviamente que hay un público muy específico que uno podría pensar, bueno, los ricoteros, como una cosa así medio obvia. Claro. Pero abriendo todo esto, uno podría pensar en el rock nacional, en la cultura nacional, en todo lo que implica con la cultura popular, porque no es simplemente hablar de música o hablar de imágenes, es cómo todo eso se va construyendo en una identidad que hace a generaciones. Y él se lo pregunta, inclusive en el documental, ¿qué pasó? ¿Cómo fue? ¿Por qué persiste? ¿Qué es lo que hace que un chico de 15 años venga con el esclavo tatuado o con una remera y le pide que le firme la remera? Es decir, ¿qué es lo que hay que todavía hace vigente todo esto? Y bueno, en el caso de él, la iconografía tiene eso que es medio como inconsciente, que uno lo ve, pero a través de eso ve otras cosas. Y de eso yo creo que entonces abarca un público más amplio, como vos preguntabas. No es específicamente solamente al público ricotero, por decir. Marcia, y otra cosa que también debe generar interés, viniendo para acá estaba escuchando otras notas y el propio Martín contaba que cuando salen los discos también salió mucho el auge de la falsificación o de los truchos y que ellos necesitaban encontrarle una manera para generar interés y que la gente quiera comprar los originales. Bueno, entonces también hay como un cambio radical de generar un arte de las tapas, ¿no? Claro, las primeras tapas, los dos primeros discos, Gulp y Octubre, empezaron siendo tapas serigrafiadas, es decir, artesanales totales. Son 7.000 en cada caso. Después hicieron las tapas ya en offset de las mismas, es decir, lo que nosotros podemos ver ahora, viste que se están reeditando en vinilos, los vinilos de ellos, bueno. Pero después, digamos, en la etapa vinilo, porque también tiene mucho que ver en el arte de tapa, qué pasa cuando ya no se editan vinilos y él tiene que empezar a pensar cómo generar desde el arte de tapa lo mismo para un CD, que para él expresivamente es como recortarle el espacio y buscar una manera de que sea algo atractivo, diferente. Claro, por ejemplo, la de Luzbelito no es el CD de plástico, de acrílico, donde vos pones adentro una imagen, sino que es algo, claro, es algo que está hecho especialmente con un cartón, la caja, es decir, siempre estaba buscando una manera de que tuviera un modo de producción diferente, no ni poner la foto de la banda, ni poner la imagen de, digamos, siempre que se construyera algo a partir de, no que ilustrara. Claro. Bueno, antes de continuar, llegó Matías. ¡Apa! Así que le podemos abrir la puerta a él y lo presentamos a Matías González. Él licenciado en periodismo. Sí. Y le tenemos que preguntar de dónde es. Le tengo que preguntar. Porque acá tenemos Lomense y bueno, pero vamos a ver.
creo que también es de Lomas, lo que pasa es que hay una diferencia Sí. en el lugar de nacimiento. Hay que ver. Hay que Vamos a ver, hay que ver. Matías, buen día, buenas tardes, buenas noches. Parte de la peli, y también les vamos a preguntar cómo es trabajar en equipo, Me interesa un montón. cómo Yo se llevan. quiero saber si en algún... Ya puede entrar, Dani. En Sí, algún sí. estadio del documental hablan puntualmente de la relación que tuvieron con los redondos, Claro. ¿no? Un poco de eso. Matías González hace su ingreso, entonces, va por acá. Por acá, por Matías, acá. ya se fue, Va por allá, va por allá, no, va por acá. Yo dije, bueno, entra por la puerta y Se sale fue por la otra. corriendo. Yo dije, salió re embalado. Yo digo, No le gustó la presentación. no le gustó un carajo. Se enojó y se fue. Más para acá, Dani. Por fin. Sí. Ahí estamos, Matías, querido. No, tranquilo. Por favor, acá estamos. Fue, Muy bien el transporte público. Por suerte estamos en un... Probándolo. venite, ahí está, más para acá. Estabas probándolo, claro. O más para allá, Dani. O No, más para allá, más para allá. Más para allá. A ver, buscate vos. Dale. A ver, no, igual me parece No me que esa es encuentro, la ¿no? otra cámara, ¿eh? Claro. Claro. Ah. Es esta cámara. Claro. Creo que se desmayó nuestra cámara. Perfecto. Se Ahora desmayó te nuestra van a venir a arreglar, Matías. hay Vos estás problema. presente igualmente ahí en el ¿Querés éter. venir acá? Te dejo acá. Yo No, ya- si no No, poné- ahora si no lo arreglamos, ponete- Marcia. Ahí está. Ahí está. estamos. Bienvenido, Ya te agarramos Matías justo sacándote la González. remera. sí. Gracias. Aprovecho que no me enfocan, dijo. Bienvenido. Gracias. Mirá con la remera que trae. Tremendo, ahí haciéndole Justito. honor, claro, obviamente. Bueno, acá estuvimos hablando con tu compañera sobre un poco, vimos el tráiler. Venite más para acá, mirá, si no estás, ahí vos te ves. Ahí está. Sí, es. bebé. Ahí está, perfecto. Sobre el tráiler, sobre las diferentes narrativas que aborda el documental. Y bueno, también queríamos hablar sobre tu lado más periodístico, ¿no? ¿Cómo lo abordaron desde ese tópico? Porque Marcia nos contaba bien que no va solamente dirigido al público ricotero, sino habla de la cultura en un sentido más amplio, del arte en un sentido más amplio. Sí, fue investigar más allá del conocimiento previo sobre el artista, investigar y profundizar más en su obra y en toda su trayectoria. Si bien, obviamente, su arte, su faceta más conocida es la que está vinculada a Patricio Rey, sus Redonditos de Ricota, bueno, era descubrir y poder plasmarlo en el documental que Rocambole no es únicamente lo que hizo para Los Redondos. Ujú. Entonces también fue un desafío constante poder ampliar eso y no quedarnos solo con la obra vinculada a Los Redondos. Y bueno, creo que de alguna manera lo hemos podido lograr. Uno de los el coprotagonista del documental, que es Oscar Jalil, un gran periodista y amigo de Rocambole, en las interacciones y charlas en la intimidad del taller con él, bueno, se da un poco esta parte otra de su vida, en donde se remonta a los años 60, él como estudiante de la Universidad de Bellas Artes de La Plata, con participación en el centro de estudiantes, con una universidad paralela, después con su experiencia de vida comunitaria con la Cofradía de la Flor Solar, que eran una comunidad de artistas, tal vez la primera o una de las pocas comunidades hippies, una experiencia súper valiosa. Ujú. Y ahí hablamos de los inicios del rock nacional. Tal vez cuando nos remontamos a los inicios del rock nacional, tal vez siempre estaba, como dicen, Dios atiende en Buenos Aires, más con las bandas que se formaron en Capital, pero bueno, en La Plata siempre hubo una escena de rock sumamente interesante, que nos brindó gran cantidad de bandas y súper ricas. Bueno, Rocambole es parte de ese germen. Y eso es mucho previo a Los Redondos. Por supuesto que Los Redondos maman toda esa cultura y bueno, Rocambole es antes, durante y después. Mati, Entonces, con esto que decís que el trabajo de que sea más allá del mundo ricotero, ¿cómo lo hacen desde el punto de que ustedes se suman a las charlas de él? Él ya hacía las charlas. Sí. Y ustedes Sí. no le guionan las charlas. No, para nada, no. Entonces ¿cómo hacen para...? Entiendo que él ya tiene un desarrollo y va por todos lados, ¿no? Sí. Incluso sus charlas, nada, en parte tiene esa cuota, yo diría, divertida, porque cuando uno va a una charla de él, me pasó a mí como seguidor y fan de la banda, bueno, vos querés las anécdotas, cómo hizo tal disco, Claro, decime sí, cómo sí. hiciste esto, y sus charlas son más bien en carácter de docente, que él lo fue vicedecano también de la Universidad de La Plata, de la Facultad de Bellas Artes. Entonces él empieza a hablar de los sumerios,
el arte en En Grecia. Sumerio. Sí, posta, en Roma. Y ¿Qué después relación con los empieza- extraterrestres? Sí, de las- Contame algo del del inicio- Imperio del Romano. indio. No, de las pinturas. Contame cómo de hace las el asado pin- del indio. De las pinturas rupestres. Entonces te hace toda una historia, un recorrido por el arte, Que es desde una- los inicios de la humanidad. Y así transcurre Tremendo. una hora de charla. El tipo no te tiró nada. Después, los últimos 10 minutos empieza así, con la aparición de los primeros discos, tal vez de jazz Claro. en Estados Es Unidos. un que historiador aparecieron. también. Sí. Por eso digo, sus charlas tienen eso. Y capaz, eso decía, que los últimos 10 minutos hable un poquito de música, 2-3 minutos capaz de algo poquito, chiquito de Los Redondos, y termina. Y ahí cuando se abre sus charlas al público, bueno, si hay 10 preguntas, las 10 preguntas son sobre Los Redondos. Claro. Y él ahí sí se explaya en contar, bueno, lo que le pregunten. Pero nada, tiene eso que tiene su cuota de gracioso, por lo menos simpático, a mí me parece, y eso se ve en el documental, que él está todo el tiempo con esa cuota de humor y yendo y viniendo con las anécdotas. Marcia, ¿y es la primera vez que trabajan juntos ustedes dos? No. ¿Qué Sí, hicieron ya? como codirección, sí, pero ya veníamos trabajando juntos en otros documentales. Él colaboró y trabajó en producción en otros documentales que hice antes. Algo que quería también mencionar era que recién lo pensábamos, que él es de Lomas. Sí. Estudiamos los dos en Lomas. Sí. Uno de los camarógrafos, Facu Dorso, de Lomas, la edición y la animación le hicieron 2 lomenses. Es decir, Buenísimo. ¿viste cuando vos decís, todo transcurrió acá? Gachi, Pachi. ¿Qué pasó? Claro. Falta que Martín haya nacido en Loma, nada más. ¿Ustedes a él ya lo conocían? Él lo conoció primero y después, bueno, ya en su casa, en su taller, en La Plata, digamos, él lo que tiene es como que le interesó la propuesta de que nosotros lo fuéramos a seguir, Sí. de que no fuera algo periodístico solamente tipo entrevista. Pero bueno, él te abre su puerta y te cierra su puerta. Es decir, no es que te va a decir, Hasta bueno, acá. claro, te pone Sí. muchos límites. Sí. No diciéndotelos, actuándolos. Ok. Entonces Claro. eso también Por ejemplo, es en que las parte. anécdotas. No diría en las anécdotas, es como en la organización de lo que quiere mostrar y no quiere mostrar, lo que quiere contar, lo que no quiere contar. Es decir, es él el que decide. Claro, porque ustedes lo fueron armando a medida que él habilitaba. No es que Exacto. le entregaron la pieza final y si te gusta o no te gusta. No. Se A me ver, viene a la mente, perdón, una Sí. frase que nos dijo de entrada: yo no voy a actuar para ustedes. O sea, yo no me piden que pinte cuando yo no estoy pintando. Claro. Porque yo pinto de noche, de madrugada, cuando estoy solo, tranquilo, o cuando me pintar, valga la ¿Sigue, redundancia. ¿Sigue pintando ahora? Sí, ¿Qué por hace, supuesto. por ejemplo? Distintos tipos de cuadros y demás, que muchas de sus exposiciones se ven. Tal vez no lo hace con la frecuencia que lo hacía en otros momentos. Claro. Pero bueno. ¿Pero lo llegaron a agarrar A pintando? ver, sí. ¿Te metiste a las 3 de la mañana en su casa? Sí, sí. eso no Ahí te por lo la habilita. ventana. No te lo Matías habilita, pero así. sí un archivo. ¿Cómo? Sí, no nos habilitó Ah, eso, pero les sí un dio un archivo archivo. de él pintando. Sí, Claro. obvio, y algunas Eh, veces hemos ido y te das cuenta que estaba ahí Fresco. un Sí, fresco, claro. sí, Sí, elementos sí, de sí, pintura. La otra vez fuimos y estaba haciendo Sí. un aerógrafo y bueno. Sí, Bien, sí, sí, bien, sí. bien, bien. Y bueno, y en esto que están comentando, yo creo que Rocambole van a encontrar a la persona, no solo al artista, y a la persona que cómo está viendo el mundo hoy desde esa perspectiva que contaba Matías. Es decir, cómo hizo todo ese recorrido, cómo piensa ese pasado que para algunos puede ser historia simplemente, para él es vida, Claro. entonces le encuentra como una conexión. Y bueno, hay momentos en que él también mira su propio archivo, mira materiales, porque él hizo animaciones para los shows. Él pasó de hacer pegado, recortado en un papel y prácticamente fotocopiado los Sí. primeros volantes a hacer proyecciones para un estadio. Claro. Pensar todo ese Recorrido. arco que dio Sí. es gigantesco. Y bueno, entonces él en un momento está en su casa con Jalil y están mirando entre los materiales. Él hizo un documental cuando empezaron Los Redondos que se llama Olor a Tigre y él lo mira y les habla a esos músicos que en ese momento, no sé, tendrían 30 años más o menos. Y en la película los vamos a ver después, porque filmamos en la Kermés Redonda, a esos mismos músicos en la actualidad. Es decir, hay todo este recorrido.
Y a su vez se proyecta una animación que hizo para el último recital de Los Redondos en Córdoba, en el Chateau. Y él al mismo tiempo va opinando, es decir, lo va viendo, va opinando, se van haciendo chistes con Jalil, es decir, hay como una cuestión así de mucha naturalidad, no es una cuestión solemne, de decir, bueno, estamos ante una obra y vamos a mirarla, sino interactúa, la vive, y así lo vive también la gente que va a las muestras. Es decir, lo vive como de una manera, ya te digo, mucho menos solemne de lo que es en general una muestra de un artista plástico. ¿Fanática vos de Los Redondos? Yo no. ¿O no? Yo no. No, yo no. No es que no me guste, pero no soy fanática. Claro, no. ¿Vos No. sí? Yo no, tampoco. Con la remera. La encontré por ¿Cómo te ahí. parece? Me la regalaron. Recién me la puse para venir acá. La compró acá en, Claro, en bueno, la Prida. acá Porque tenemos... Está bueno ese, perdón, ahora vamos a eso, Sí, pero sí, está sí. bueno ese contraste de un fanático y otra no tan fanática, Sí, como sí, para sí, hacer sí, sí, sí. por ahí Sí. mejor, tener las dos miradas, Es que no a cegarse mí, con el fanatismo. Claro, ¿y cómo quizás. surgió la idea también, no? De decir, vamos a hacer esto. es que la idea de la generación de los inicios del rock y la cultura rock a él le interesaba y a mí me empezó a interesar a partir de esa propuesta que trajo él. Ujú. Pero en un momento, bueno, tuvimos otro proyecto que estaba más ligado al periodismo gráfico, a Expreso Imaginario. Bueno, ese proyecto quedó en el camino, en otro camino. Suele pasar eso, ¿no? Suele Sí, pasar. Sí. Y bueno, y cuando surgió Rocambole, a mí lo que me pareció era, nos pusimos a hablar de cine. Claro. Del cine, de La Plata, de cómo filmaba él, si filmaba en 16, si filmaba en Super 8, en qué filmaba, si filmaba, bueno, empezó a hablar de Lora Tigre, nos pasó Lora Tigre, es decir, yo hice una conexión más con, digamos, generacionalmente con los inicios de lo que era la escuela de cine, la facultad de cine en La Plata, me interesó, digamos, en un sentido más amplio. Y bueno, y ahí fue cuando íbamos y veníamos. Pensándolo como, digamos, cómo contamos, cómo permitimos que se cuente esto de un modo diferente y que él se integre también, porque él mucho no le gusta que lo filme. Claro. Sí. Claro. Sí, como dice Marcia, de ese modo diferente fue un desafío, porque si vos googleás a Rocambole y tenés miles de notas, videos, entrevistas, todos los medios. Fotos. Entonces, fotos. Del arte. De todo ahí. Y bueno, nada, entonces fue pensar y hacer esta búsqueda de contarlo de una manera distinta. Claro. Era un poco lo que estaba desarrollando. La Desafío. recepción del Un anuncio, vos ¿Cómo? con la recepción del anuncio de que se viene el documental, vos que estás más en el mundo ricotero, ¿cómo lo recibieron? No, bien. Tenemos mucha expectativa. Claro. Pero sí, creemos que va a ser bien recibido. Va a ser el sábado 25 y después hay otra función el 28. Sí, sábado 25 y martes 28, Así ambas que a las vamos. 20. Y después en mayo ya tenemos confirmadas otras fechas. Ayúdame Marcia, el Sí. 8, el miércoles 8 Mira, en Complejo Ítaca. Bueno, creo que es el 8 de mayo. No, ese es el 16, el 20, perdón, el 20. Bueno, ahí Bueno, está. vayan al Instagram. Sí. Ahí lo Vayan al encuentran. Instagram Bueno, y esto lo vamos a a estar en publicar Ítaca, bien en Sala prolijamente. Lúcida y en la Biblioteca Nacional. Rocambole ¡en el camino. Sí. Exacto. Ahí está. Sí, sí, Ese es el sí. Instagram. Rocambole ¿Querés mostrar eso? ¡en el camino. Mirá lo que Bueno, tenemos ahí. y acá tenemos una... Revista hecha por compañeras nuestras. Exactamente, Entre una ellas prueba nuestra productora. que nos ha traído nuestra productora Dani Yacar, que muestran justamente Un dibujo hecho por él. este dibujo. Porque lo entrevistaron para estar Hecho por para esta Rocambole. revista y les hizo el dibujo. Exactamente. Y miren, con la misma estética, ¿no? Estética muy, muy parecida. Entrevistado por Poli y por Daniela Yacar. Y dice Rocambole, el dibujante, ¿eh? Increíble, increíble. tantito. Una Uno reliquia. más, un dibujo La más tenemos, de los La millones. tengo, Claro. la tenemos. Ah, ok, la tenemos. perfecto. La compré, Claro. la compré en su momento. ¿Para hacer el documental? No, Ah, la la tengo. tenés Tengo De fanático. un montón de fanáticos de libros y revistas. Tremendo. Y la tengo. Muy bien. Increíble. Y aparte la estuvimos chusmeando y hay entrevista acá y de todo, está buenísima. Y bueno, nada, una muestra más, ¿no? Del Sí, un arte dibujo más. de Rocambole. Un arte Exactamente. ¿Tienen alguno favorito? ¿Cuál es el que les gusta más? ¿Dibujo? Sí. Y yo Es qué sé, difícil, ¿eh? Es difícil sí. porque Hay muchos. no solo que hay muchos, sino que él siempre está como cambiando. Por ejemplo, hay algunas tapas que trabajó como un collage.
otras que trabajó más en este sentido de la serigrafía. Él siempre te dice que él se adapta a las condiciones de producción y que entonces en un inicio lo que ellos querían instalar era el nombre de la banda y que en ningún momento quería que, digamos que lo tradicional era haber puesto una foto de la banda y bueno, y ya, y claro. listo. Y que él, nada más lejos que eso, entonces esa cuestión de decir, bueno, la tapa de Gulp es que vos reconozcas el nombre de la banda y que se vaya instalando. Claro. Hecho con plasticola, por eso está escrito de esa manera. Claro. Y tenía ya como un fondo ya armado, bueno. Y después vos decís, saltó a la tapa de Octubre, que visualmente es completamente diferente, la manera en que la trabajó, pero es coherente con el disco. Entonces él decía eso, que él no es que trabajaba como un ilustrador, que vos me traes tal canción, claro, él entendía el concepto del disco y trabajaba en paralelo, pero que no era que estaba ilustrando una canción, como que había, se terminaba de completar el sentido del disco con esa tapa eso, y como con obra conceptual. Claro. Sí. Con ese unión y fusión entre música y justamente el dibujo y el arte de Rocambole. Era un complemento que, bueno, nada, quedaba plasmado en cada uno que accedía a los discos, CDs o cassette, lo podía ver más allá de escuchar. Claro. Y él, como decía Marcia, no era que tenía, quiero este tema y dibujo en función de este tema o del disco, no. Si bien era esa idea integrada y llevada y plasmada en una obra que contó con diferentes tipos de, digamos, de texturas y de formas de hacerlo, porque en este Después recorrido... viene el collage, vos ves un collage en la de... Un bayón para el ojo bayón, idiota está claro. hecho con una muñeca de la hija de él, que la vio ahí, le pareció, y bueno, jugó con la tele y demás. Y los últimos discos, bueno, ya tienen otros elementos con la llegada de la tecnología, como Último Bondi, que van en una nave espacial, y el CD tiene un relieve. Es otro, muy variado. Muy variado. Me gusta para cerrar esta idea de lo que él dice en el tráiler que vimos, que le preguntan si pensaba que iba a trascender tanto lo que él hacía. Y ahí entra esto también de, no quiero que me graben haciendo esto, no quiero, o sea, yo hago lo que siento, traslado mi pasión y entiendo los conceptos y lo hago entiendo, ¿no? Que lo debo hacer sin pensar en el éxito. Y el éxito llega después. Totalmente. Entonces, bueno, creo que eso va a estar totalmente reflejado en el docu, que lo vamos a poder ver el sábado 25 de abril en el cine Gaumont por primera vez. Ahí enfrente del Gaumont. Congreso. Perfecto. En Rivadavia, Rivadavia, ya te digo bien exactamente. 1635. Exactamente, ahí en el Cine Gaumont, que bueno, lo va a poder repetir en el 28, que va a ser martes. ¿Cuánto dura, Prox? 89 minutos. 89 minutos, exactamente. Perfecto. Datos que los ansiosos queremos. Sí, estuviste bien. Yo lo pensé y volví a preguntarlo. Bueno, Marcia Paradiso. Lo podremos ver entonces. Y Matías González. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Y Muchas gracias por haber venido. éxitos. No, por favor, muchísimas gracias. Un orgullo que hayan sido nuestra misma facultad. Y aparte